Voy a hablar de la igualdad de los derechos sociales, derivada de los derechos sociales, y voy a hablar básicamente de tres temas: cómo se relacionan qué son los derechos sociales y cómo se relacionan con la pobreza, los conceptos, cómo los medimos. Luego, algo bien importante, que es cuál es el papel de la sociedad, del Estado en particular, en implementar políticas públicas para mejorar el acceso a los derechos, para reducir las brechas. Y finalmente, ¿cómo ha funcionado esto en México? ¿Cuál ha sido la capacidad del Estado mexicano de satisfacer derechos básicos? ¿Qué debemos hacer para corregir las brechas que quedan, que persisten, que son muchas, como sabemos? ¿Y qué puede hacer la sociedad para exigir el cumplimiento de estos derechos? Entonces, déjenme empezar con el concepto mismo de los derechos sociales, ¿no? ¿De dónde salen? ¿Por qué los usamos? Y bien importante, ¿cómo se relacionan con la pobreza? En México, de hecho, el concepto de derechos sociales y la pobreza se han vinculado en forma muy importante por la Ley General de Desarrollo Social, que se basa en postular derechos sociales para formular las políticas públicas. La medición de la pobreza hoy en día en México usa esos derechos como la base para medir la pobreza. Entonces hay un vínculo muy importante, muy lógico, pero déjenme decirles a nivel general cuál es la lógica de ese vínculo. Primero, ¿qué son derechos? El concepto de derechos tiene que ver con cuestiones que son tan básicas de la humanidad. Pues hay derechos humanos y hay derechos sociales en particular, tan básicas que queremos que se cumplan de forma universal. Hay cuatro criterios bien importantes: que sean independientes, es decir, que no sean cosas. Si tenemos el derecho a la salud y el derecho a la educación, son dos cosas totalmente separadas. No son redundantes, no estamos pidiendo lo mismo de dos formas. Tercero, que sean indivisibles, es decir, uno no puede decir, oye, pues como tengo más derecho a la educación, me puedes quitar un poquito de derecho a la salud. Son cosas que debemos de exigir como un todo. Y finalmente, el término que muchas veces se llama progresividad, que básicamente quiere decir que ningún país, ni Suecia, y mucho menos México, puede hacer que se logren los derechos en forma simultánea, a su nivel más pleno posible, ¿no? Muchas veces los derechos se formulan como una aspiración casi, en forma muy ambiciosa, ¿no? Por ejemplo, la manera en que la Organización Mundial de la Salud formula derechos a la salud es casi como la salud perfecta, incluyendo salud mental, estado de ánimo, etcétera. Y nadie pretende que los países logren eso en forma simultánea. Entonces, el concepto de progresividad tiene que ver con la idea de lograr esto poco a poco y en forma prioritaria, es decir, irse a las partes más fundamentales de los derechos. Eso es bien importante porque una de las limitaciones del concepto de derecho es que puede pasar que un país, por ejemplo, tenga derechos particulares y trate de implementarlos para toda la población. Muchas veces en la práctica eso quiere decir que la población que más capacidad tiene de exigir esos derechos, logra esos derechos antes, pero la población más vulnerable, que muchas veces no es la que más capacidad tiene, no lo logra. Entonces hemos tenido casos, por ejemplo, un caso internacional interesante es todo el ruido que generó el IHB, ¿no? el SIDA a nivel mundial. Eso generó derechos a nivel mundial y recursos muy importantes asociados a esos derechos. Y a veces sucedió que población de mayores ingresos tuvo más acceso a recursos que población que todavía ni siquiera había cumplido con derechos a la salud mucho más básicos, como mortalidad infantil, sobrevivir el primer año de vida, estar bien nutridos, etc. ¿Cómo se relacionan los derechos con la pobreza? Pues de forma muy natural, que es que cuando tenemos, los derechos postulan umbrales. Dicen, mira, todos tienen derecho a cierto nivel de salud o cierto nivel de educación, educación básica completa, por ejemplo, un acceso a un paquete básico de salud y de protección social. Y la pobreza hace lo mismo. La pobreza, el concepto de pobreza, históricamente y actualmente, es básicamente la sociedad dice, yo me quiero enfocar, como sociedad nos queremos enfocar al nivel de vida de la población más vulnerable, a la población de menos recursos, con menor salud, etcétera, la población que está hasta abajo en la distribución de lo que nos interese, que puede ser, no necesariamente es el ingreso, puede ser otras dimensiones sociales. Y la pobreza lo que hace es pues, medir cómo le vea al estrato que está hasta abajo. ¿Qué quiere decir que está hasta abajo? Pues eso lo podemos definir, lo vamos a ver cuando
me refiera a cómo lo hacemos en México en particular, pero básicamente quiere decir que pues, creamos un umbral y definimos con cierta arbitrariedad, pero también de la manera más fundamentada, científica y normativamente posible, pues cuál es el umbral mínimo que consideramos que una persona debe tener para funcionar en forma digna en la sociedad.